Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es miércoles 26 de agosto de 2026. ¿Quieres saber cómo eliminar las cookies de tu celular para no ser espiado? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. Graciela Domínguez Nava juró este martes como gobernadora interina de Sinaloa, con un mandato de poco más de un año, y aseguró que su prioridad será recuperar la paz en el estado, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el Congreso Estatal afirmó que buscará una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, y que permita a las familias vivir sin miedo, vinculándola con la justicia e igualdad ante la ley. Entre sus principales tareas mencionó la atención a las víctimas, la reconstrucción del tejido social, la atención digna a casos de desaparición, el desplazamiento interno y el retorno a comunidades, además de pedir toda la fuerza del Estado mexicano mediante coordinación, inteligencia, política social y atención a las causas de la violencia. Tras asumir, dijo que evaluará el desempeño de su gabinete y evitará que sus funcionarios intervengan en la sucesión gubernamental. Domínguez Nava, diputada federal de Morena con licencia, fue designada con 31 votos a favor y 6 en contra, después de que se barajaran los nombres de María Teresa Guerra, Jesús Ibarra y Julio Verdegué. Finalmente tomó fuerza por haberse distanciado de Rubén Rocha Moya y respaldado a Sheinbaum frente al regreso del gobernador con licencia. La oposición cuestionó el nombramiento. Movimiento Ciudadano, mediante Sergio Esquer Peiró, lo calificó como más de lo mismo, mientras la priista Paola Gárate Valenzuela acusó un acuerdo en lo oscurito y anunció una solicitud de juicio político contra Rocha Moya. El sector empresarial, en cambio, expresó esperanza de un cambio de rumbo. Enrique González, presidente de Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia, consideró que su perfil puede atender las demandas de los sectores productivos, de servicios y empresariales. El Tren Interoceánico, proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar la ruta del Istmo de Tehuantepec y competir comercialmente con el Canal de Panamá, enfrenta sobrecostos, baja rentabilidad y problemas de planeación. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el presupuesto de egresos de la Federación, la inversión total llegó a 62,000 millones de pesos, frente a los 20,000 millones inicialmente previstos, mientras el sistema, administrado por la Secretaría de Marina, depende en 97% del subsidio federal y solo genera 3% de sus costos mediante ingresos propios. La rehabilitación de la línea Z entre Coatzacoalcos y Salina Cruz comenzó en 2020 y recibió recursos crecientes hasta 2024, además de 6,566 millones de pesos para obras complementarias. Desde el inicio de operaciones comerciales a finales de 2023, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha movilizado 1.1 millones de toneladas y cuenta con 13 clientes corporativos. Sus ingresos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 fueron apenas 177 millones de pesos. El transporte de pasajeros también tiene baja demanda, con unos 5,000 usuarios mensuales. Ante este desempeño, el gobierno redujo en 2025 el presupuesto de 25,122.9 millones a 3,828.3 millones de pesos, un recorte de 84.7%, y durante 2026 volvió a disminuirlo. Los recortes han limitado el mantenimiento y el tren acumula 8 siniestros, incluido el descarrilamiento en Oaxaca, que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos. El especialista Manuel del Moral, de la Universidad Iberoamericana, atribuye los problemas al diseño histórico del trazado, curvas y pendientes poco adecuadas, suelo blando, maquinaria de entre 20 y 40 años y deficiencias en balasto y durmientes. Considera indispensable rediseñar la infraestructura, modernizar trenes y puertos y desarrollar un plan integral. Por su parte, Eduardo Bojorquez López, de Transparencia Mexicana, reconoce que el proyecto tiene potencial para convertirse en una alternativa al Canal de Panamá, pero requiere funcionar adecuadamente. Mundo. La contratación de médicos cubanos por gobiernos extranjeros enfrenta denuncias de explotación laboral, trabajo forzoso y posibles casos de trata de personas. En julio, Angola destinó 71.3 millones de euros para contratar hasta 1,102 especialistas cubanos, pero el dinero será entregado a la corporación antillana exportadora Sociedad Anónima, Antex, controlada por el gobierno de Cuba, que administra los pagos y las condiciones laborales. El modelo
comenzó en África en 1963, cuando Cuba envió a Argelia su primera misión médica, y desde entonces más de 600,000 trabajadores sanitarios cubanos han prestado servicios en 165 países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Foundation y otras organizaciones han documentado denuncias de retención de salarios, confiscación de pasaportes, vigilancia y restricciones para viajar y abandonar las misiones. El médico Saúl González relató que en Angola recibía solo una parte de su salario y debía cumplir condiciones para recuperar el dinero retenido. Emilio Arteaga contó que no pudo regresar a Cuba cuando su madre enfermó y posteriormente escapó de una misión en Namibia, tras ser interrogado por publicaciones críticas contra dirigentes cubanos. En Qatar, una relatora de la ONU documentó jornadas de hasta 64 horas semanales y trabajadores que recibían alrededor de 10% de lo pagado por el país receptor. En Italia, Calabria modificó su esquema para pagar directamente a médicos cubanos. En 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales analizaron 71 testimonios y concluyeron que algunos casos presentan indicadores de trabajo forzoso y posibles elementos de trata. Por su parte, Cuba rechaza las acusaciones y afirma que forman parte de una campaña para desacreditar sus misiones. Metrópoli. La fiscal capitalina Berta Alcalde Luján informó que el principal modus operandi detectado en los casos acreditados de despojo en inmuebles de la Ciudad de México es la invasión furtiva y sin violencia. Explicó que generalmente personas que conocen a las víctimas ingresan a una propiedad y cambian las cerraduras. Detalló que en algunos casos existen antecedentes de conflictos familiares por los inmuebles y que, en otras situaciones, delincuentes aprovechan que una vivienda está deshabitada para introducir a un tercero. Durante el informe mensual de resultados, confirmó que existen organizaciones sociales involucradas en algunos casos. Además, entre el 5 y el 23 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 8 expedientes en asuntos internos para investigar presuntas omisiones en la atención de despojos, involucrando a 14 funcionarios. Las denuncias se relacionan principalmente con retrasos en la atención de los casos y en el aseguramiento de inmuebles, aunque algunas incluyen posibles actos de corrupción. Alcalde Luján aseguró que no se solaparán irregularidades y que las investigaciones continúan, aunque ningún funcionario ha sido suspendido. También confirmó la participación de grupos delictivos como la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y los Rodolfos. La Fiscalía analiza sus métodos mediante una unidad especializada para identificar patrones. Las víctimas pueden denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana en las audiencias ciudadanas del Zócalo o en la línea directa 55 53 45 50 00. Estados. Campesinos de distintas regiones de Oaxaca enfrentan el riesgo de perder sus cultivos de maíz, frijol y calabaza debido a más de un mes sin lluvias. En los valles centrales y la costa, las milpas muestran tallos delgados, hojas marchitas y plantas completamente secas, mientras las familias temen quedarse sin alimentos y enfrentar mayores precios. Rezamos porque pronto llueva y no se pierdan nuestras siembras. Nuestras vidas dependen del maíz, expresan productores, mientras Fabiola Santos de Jesús relata que sus parcelas se secaron y que probablemente no tendrá cosecha. También preocupa el abastecimiento de agua, pues los campesinos temen que los pozos y manantiales disminuyan si no llueve. Víctor Orlando Magaña Rueda, doctor en Ciencias Atmosféricas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que la situación responde principalmente a la variabilidad natural del clima y a una condición de El Niño particularmente severa, la cual ha provocado lluvias por debajo de lo normal, aunque aclara que esto no significa necesariamente una nueva condición climática permanente. Para este año prevé un super niño intenso y prolongado hasta la primavera de 2027, con posibles sequías, lluvias intensas, tormentas, inundaciones y temperaturas elevadas. El secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca, Víctor López Leiva, reconoció que existe sequía en casi todas las regiones, salvo la cuenca de Papaloapan, después de que la canícula afectara las lluvias desde julio. Oaxaca cuenta con unas 409,000 hectáreas de temporal y poco más de 50,000 de riego, por lo que su principal cultivo, el maíz, es especialmente vulnerable. Magaña advierte que el problema se agrava por la falta de preparación. El estado tiene pocos sistemas sólidos de retención de agua y depende principalmente de la agricultura de temporal.
economía. La eventual fusión entre Viva Aerobús y Volaris, anunciada en diciembre de 2025 bajo el nombre Grupo Más Vuelos, concentraría 77% de los pasajeros domésticos en México, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC. El acuerdo plantea una participación accionaria de 50-50%, conservaría las marcas y certificados de operador independientes y formaría una flota conjunta de 251 aviones Airbus A320 con 224 rutas y 86 destinos. David Lamp de Valdés, del Tecnológico de Monterrey, consideró que será la primera prueba de fuego de la Comisión Nacional Antimonopolio, creada después de la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica. Héctor Magaña advirtió que la operación podría crear prácticamente un monopolio en rutas donde actualmente ambas empresas son competidoras. De las 85 rutas que comparten, 55 quedarían con un solo operador. En Guadalajara coinciden 96% de las rutas de ambas compañías y en Monterrey la coincidencia es total. Fuera del sistema aeroportuario del Valle de México, la concentración de asientos superaría 83%, con 91.9% en Tijuana y 90.2% en Culiacán. Volaris controla actualmente 37% del mercado doméstico y Viva Aerobús 40%, frente al 22% de Aeroméxico. Especialistas advierten que la concentración también podría afectar los precios de autobuses, pues Viva pertenece a Grupo IAMSA y podría reducir la capacidad de respuesta del sector ante una crisis. La Comisión Nacional Antimonopolio deberá determinar si autoriza la operación, exige modificaciones o considera que los riesgos para la competencia superan los beneficios. Espectáculos. Dolly Parton, ícono del country, actriz y filántropa, murió el día de ayer a los 80 años a causa de cáncer, después de mantenerse activa hasta los primeros meses de 2026. Su familia informó a la revista People que falleció en el Vanderbilt Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos, tras una breve batalla contra el cáncer, y destacó que dedicó su vida a llevar alegría, risas, esperanza e integridad. Parton nació en Pittman Center, Tennessee, en 1946 y desde niña participó en programas de radio y televisión. Posteriormente se abrió camino en una industria dominada por hombres, con canciones como Jolene y I Will Always Love You, popularizada después por Whitney Houston en la película El Guardaespaldas y originalmente considerada para ser cantada por Elvis Presley. En los años 80 se convirtió en una figura internacional y trabajó en cine junto a Jane Fonda, Burt Reynolds y Sylvester Stallone. También fue reconocida con 11 premios Grammy, 10 premios de la Asociación de Música Country, 13 premios de la Academia de Música Country, un Emmy, el Premio Humanitario Jean Hersholt, honores de Centro Kennedy y la Medalla Nacional de Artes. Su influencia alcanzó generaciones como la de Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Tate McRae. Dolly Parton también fue madrina de Miley Cyrus. Su legado se extendió a la filantropía, donó recursos para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y creó Imagination Library, programa que distribuyó más de 300,000 libros infantiles. Su capacidad para mantenerse alejada de grandes escándalos, su trayectoria y su labor social consolidaron una imagen pública de cercanía y respeto. Actualmente, tener privacidad al navegar por internet es una de las principales preocupaciones de los usuarios, y es que, aunque no siempre ocurre, existe el riesgo de que los ciberdelincuentes rastreen tu información y tus datos. Uno de esos ataques se comete mediante las cookies, que permite que ciertos sitios accedan a nuestra actividad en línea. Hoy, aquí, ahora, en este momento, te decimos cómo borrarlas. Y pon mucha atención porque ya sabes que yo no repito. Antes que nada, ¿qué son las cookies? De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, las cookies son archivos que crean los sitios web a los que accedes y guardan información sobre tus visitas para mejorar tu experiencia navegando. Por ejemplo, al entrar a un servicio de mensajería, mantienen iniciada tu sesión, recuerdan tus preferencias de compras o te proporcionan sugerencias de restaurantes conforme tu ubicación. Según la misma fuente, hay dos tipos de cookies. 1. Cookies propias.
cookies. Las crea el sitio al que accedes y se muestra en la barra de direcciones. 2. Cookies de terceros. Las crean terceros. Un sitio que visitas puede insertar contenido de otro lugar, como imágenes, anuncios y texto. En este caso, sirven para personalizar el contenido y los anuncios, así como para saber qué acciones realizas en otros sitios. La mayoría de sitios en internet suelen preguntarte si aceptas o rechazas las cookies, y además es posible eliminarlas o bloquearlas. Ahora bien, a lo que venimos, ¿cómo eliminar las cookies? Las cookies por sí solas no representan un peligro como podría serlo un virus. Sin embargo, pueden ser aprovechadas por hackers y ciberdelincuentes para rastrear tu actividad en línea. Si quieres tener mayor privacidad al navegar, sigue estos pasos para eliminarlas. En Google Chrome, en iOS y Android. 1. Abre Google Chrome. 2. Pulsa los 3 puntos de la parte superior o inferior derecha de la pantalla. 3. Entra a configuración. 4. Selecciona privacidad y seguridad. 5. Toca borrar datos de navegación. 6. Elige el intervalo de los datos que quieres eliminar. Puede ser últimos 15 minutos, última hora, últimas 24 horas, últimos 7 días, últimas 4 semanas o todos. 7. En la pestaña Datos de navegación, marca la opción Cookies, datos de sitios. Y 8. Para confirmar, toca borrar datos. Si utilizas Safari en iOS, entra a configuración en tu iPhone. Ingresa al apartado Apps. Selecciona Safari. Pulsa borrar historial y datos. Elige el periodo para eliminar los datos. Por último, confirma la selección y pulsa borrar historial. Si bien las cookies hacen que tu experiencia en internet sea más personalizada, revisa periódicamente los sitios donde las aceptas y bórralas si ya no son necesarias. Las únicas cookies que a mí me gustan son las cookies and cream. Oh, son chistecitos. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Ralph Lauren nos comenta: otro fracaso más del oficialismo con la simulación de venta de gas. Cada vez es más horrible el chiste de sus mejoras para el pueblo. Davi nos dice: gracias por siempre soltar un dato. Bonito día a todos. Arman nos comenta: nepotismo nunca va a faltar en la política mexicana y tampoco faltará que la presidenta nos diga que Gas Bienestar sí funciona. Javier de la Rosa nos dice: buenos días, Tavo. Buenos días. Carrión Villarreal nos dice: no me acordaba de las portadas con IA, daban miedo, quedarán como una Lost Media. Yo las veo más como una creepypasta. Ever Quevedo nos dice: oh no, otro proyecto insignia que falla. Léase con sarcasmo. Jesús Nicolás Luna nos dice: o sea que Rocha Moya ya no tiene bendición presidencial. AS nos comenta: qué bonita la felicitación a la señora. King Scarlett nos dice: un saludo para la banda chambeadora. HG Omar Gómez nos comenta: yo sí me quedé esperando el gas del bienestar, pero bueno. Bart Bouvier nos dice: yo digo que ya es momento de buscar otros socios comerciales. Berenice Torres nos dice: saludos. Arthur nos comenta: es bien sabido que un gobierno no debe crear empresas ni empleos. Un gobierno solamente debe administrar los impuestos. Los gobiernos son malos en intentar crear fuentes de empleo y mucho menos empresas. Por último, Lula nos dice: Tavo, excelente episodio. Qué impotencia oír a diario saqueo tras saqueo de Morena y los López a México, mientras todos los días los demás trabajamos honestamente. Ahí están sus comentarios. Todas las opiniones son bien recibidas. No dejen de manifestarse. Pero por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día